Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano conocido como el CCC presentan desde Douglas, Arizona, su programa La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe. Ministerios Palabra de Fe and CCC Center in Douglas, Arizona present the victory that has overcome the world, even our faith. Y ahora con ustedes, Nubia Hughes. Nosotros, si ustedes tienen testimonios al respecto, si en algo les ha ayudado esta enseñanza, compártanlo con nosotros. Créanme que yo sé que el Señor siempre va a estar hablando con ustedes, porque ya lo vimos en la palabra. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella, Señor, podemos ver la luz, y en tu luz podemos ver la luz. La exposición de tu palabra nos trae revelación, nos trae luz, y recibimos la revelación y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a empezar. Hemos estado hablando. ¿Cuántos han estado aprendiendo a ejercer también incluso su autoridad como creyentes y nada más decidirte creer que tú puedes escuchar la voz del Espíritu Santo que está en ti? Si tú eres nacido de nuevo, si usted ha nacido de nuevo, si usted es un creyente, usted tiene el Espíritu de Dios en usted. Por consiguiente, el Espíritu de Dios constantemente le está hablando, le está instruyendo, le está guiando, le está advirtiendo incluso de cosas, le dice las cosas que están por venir, pero entra también nuestra parte en saber escuchar la voz de Dios en nosotros. Y es tan fácil, es cuestión de que nos decidamos querer escuchar la voz de Dios y Él va a estar ahí listo. Simplemente es cuestión que nosotros permitamos que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hebreos 11:6 dice que Él es galardonador de aquellos que diligentemente le buscan. Quiero nada más hacer un leve repaso de ciertos aspectos que ya habíamos visto para que no se nos olviden y que estén frescos en su mente, frescos en su espíritu, y que usted constantemente los esté meditando, constantemente los esté hablando, para que se hagan verdad en usted, para que sean verdad en usted, que no se le olvide, y entonces eso lo va a hacer más consciente de la presencia de Dios en usted y por consiguiente de la voz de Dios en usted. Entonces, Dios es galardonador de aquellos que diligentemente le buscan. Hay tres aspectos que nosotros como creyentes debemos entender. Número uno es que Dios siempre nos está hablando. Ya habíamos hablado de esto, pero como les digo, quiero repasarlo. Dios siempre nos está hablando. Número dos, debe de haber un deseo ferviente, así necesario, casi desesperante, de nuestra parte de querer escuchar la voz de Dios. Ahí entra nuestra parte. Primero es entender que sí, Dios siempre nos está hablando. Lo segundo es que nosotros somos los que debemos de tener ese deseo de escuchar la voz de Dios en nosotros. Y número tres, tenemos que tomar el tiempo para escuchar la voz de Dios. ¿Se entendió? Número tres, este es otro aspecto de nuestra parte, tenemos que tomar el tiempo para escuchar la voz de Dios. ¿A qué me refiero? Hace unos días, en mi tiempo devocional con el Señor, estaba yo meditando, estaba declarando la palabra, orando en otras lenguas. Y ahorita se los voy a comprobar con la Biblia, pero una de las cosas que nosotros, cuando estamos orando, hablando la palabra en tu tiempo con el Señor a solas, es que tú tienes que quedarte nada más quieto y entonces escuchar la voz de Dios. Pero ¿cómo es eso? Que no es nada más orar y orar y orar y estar confesando lo que dice la palabra. No se limita a eso, al contrario. Y ahorita se los voy a demostrar con la Biblia. Hace unos días también
en otras sesiones pasadas, yo mencioné que para mí antes era como una carga, casi una carga el orar. Porque yo decía, no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de meterme nomás a solas con el Señor, en intimidad con el Señor, y pues no puedo orar, ¿cómo le voy a hacer? Entonces casi entraba en condenación porque según yo no tenía el tiempo para orar. Entonces conforme fui viendo lo que dice en la palabra, que oraremos en todo tiempo, en todo lugar, orar sin cesar, pues dije, pues gloria a Dios, entonces puedo con todo el día estar orando, confesando la palabra, orando en otras lenguas, intercediendo, orando, hablando las cosas que no son como si fuesen, declarando la palabra sobre mi vida, declarando la palabra sobre mi cuerpo, y todo el día lo puedo estar haciendo, y sí lo podemos hacer, o sea que todo el día usted y yo podemos estar en constante comunión con el Señor, todo el día, pero, porque ves, luego dicen, pues qué suave, entonces si lo hago así, pues ya, entonces ya cumplí con orar. Para comenzar, no es algo que tengamos que cumplir, no es algo de, ya oré, porque cuando la gente se siente así, ya oré, es tu conciencia la que dice, ya cumplí, ya oré, ya me siento bien porque ya oré. Ok, ya oraste, ya declaraste la palabra, pero ¿qué quería decirte el Señor? ¿Qué es lo que el Señor en ese momento tenía para usted? ¿Qué quería decirle el Señor en ese momento que usted nada más tomó tiempo, habló y oró y ya? Usted ya se siente bien porque ya oró, pero ¿qué del Señor? ¿Qué es lo que Él le quería responder? También les dije que la oración no es un monólogo, es un diálogo. O sea, usted no está hablando solo, no son palabras que se las lleva el viento. Está literalmente conversando con el Señor Jesucristo. Es una relación que usted tiene con Él, es una comunicación que usted tiene con Él. Entonces, no quiero que se malentienda que porque yo dije que usted puede estar orando todo el día constantemente, no debe de tener un tiempo a solas con el Señor, donde usted simplemente está ahí con Él, teniendo esa comunión y luego escuchar su voz. Y hay Biblia para hacerlo. Y el mismo Señor Jesucristo lo dejó establecido de esa manera. Quiero que se vayan a Mateo, porque ves, también hemos escuchado que pues ya no tenemos que orar. Ahora en el pacto de la gracia no tenemos que orar. Pues eso no es verdad, porque la Biblia no lo dice de esa manera. La gente que no cree que la oración es necesaria se va a excusar diciendo que como Jesucristo ya pagó todo, entonces ya no tenemos que orar, ya no tenemos que diezmar. ¿Por qué? Porque eso apela a sus emociones, apela a sus sentimientos, apela a su carne en lo natural. No apela nada a lo que dice la palabra. Amén. Entonces, ahí en Mateo, en el capítulo 6, y el versículo 5, miren lo que dice. Y ese es el Señor Jesucristo hablando, acuérdense. Él estaba instruyendo a los discípulos. ¿Y qué se supone que debemos de ser nosotros los creyentes? Discípulos. Discípulos. Un discípulo es aquel que hace, que actúa lo que dice la palabra. Un discípulo es aquel que escudriña la palabra y no se traga las cosas nada más porque una persona se las está diciendo atrás de un púlpito. Un discípulo es aquel que se va a asegurar que lo que se está hablando aquí da testimonio de su espíritu porque está comprobado con la palabra. Porque una persona pudiera decir, pues a mí me da testimonio que no tengo que diezmar. ¿Está comprobado con la palabra? No. Entonces, no es verdad. Pero aquí el Señor Jesucristo lo dijo muy claro. Miren lo que dice. Y cuando ores, ¿cómo dice? Cuando ores. Es un proceso. Cuando ores. O sea que no hay un fin para eso. No dijo, porque ya oraste antes de que yo viniera, ya no tienes que orar. Dijo, cuando ores. El mismo creador de la gracia estaba diciendo, cuando ores.
No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí el Señor estaba diciendo a aquella gente que todo el tiempo se la lleva diciendo que ellos oran tantas horas y que oran todo esto y que son muy buenos para orar y que les gusta orar. Y como Él dice, ya tienen su recompensa. Es que, ay, qué suave, qué bien que ores. Que esa palmadita que se les da en la espalda, ay, qué bien, qué buen trabajo estás haciendo. Esa es la recompensa para esas personas. Pero si se fijan, el Señor dice que no seamos como ellos. Ahora, tampoco está diciendo, hey, no compartas el hecho de que tú tienes un hábito de orar. Al contrario, enseña a la gente cómo orar. Diles cómo van a orar. Entonces dice en el 6, mas tú, o sea, nosotros, los discípulos, cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu lugar privado, entra en tu escondite, por así decirlo. Entra en tu lugar especial, en ese lugar que es para ti, que no lo tienes por religión, que porque, ay, tengo que hincarme para orar, que tengo que ponerme ahí para que el Señor me vea que estoy orando, o les voy a decir a toda mi familia que estoy orando para que sepan que ya me voy a meter a orar. No, es algo que tú valoras, que le das un lugar extra, súper especial para ti. Y puede ser donde sea, pero te dice, entra en tu aposento, o sea, es un lugar donde tú no vas a tener distracción. Y ahorita te voy a enseñar el por qué. Tú no vas a tener esa distracción que de repente ya sonó el teléfono, que ya sonó la alarma, que ya llegó una persona, que ya tocaron el timbre. Ahora, yo sé que a veces sucede así, que de repente inesperadamente llegó una persona, pero ves, como dice mi esposo, hey, tienes que educarlos a que avisen antes de ir a tu casa. Porque si tú no le das el lugar al Señor que Él se merece, nadie se lo va a dar por ti. Si tú no respetas al Señor, nadie lo va a hacer por ti. Amén. Entonces dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor Jesucristo no lo estaba diciendo como una regla necesariamente de que te tienes que encerrar y tienes que hacerlo así. No, debe de haber un deseo ferviente de ti. Y les voy a decir una cosa, una vez que aprendemos a escuchar y reconocer la voz del Espíritu Santo en nosotros, vamos a anhelar tener ese tiempo e incluso vamos a hacer posible ese tiempo para nosotros. Por más ocupados que estemos, nuestro horario se va a acomodar al horario del Señor. No quiere usted meter al Señor a su horario, acomodar al Señor a su horario. No, usted acomode su horario en el Señor. Queriendo decir, ponga al Señor primero. Todo lo demás se va a ir acomodando. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser añadido. No seamos como Marta y María, que, oh, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Que ponemos todas las cosas primero antes del Señor. Entonces, aclarando este punto, es de suma importancia que usted tome tiempo a solas con el Señor constantemente. ¿Qué tanto tiempo, hermana Nubia? El que usted sepa en su corazón que es necesario. Como le dije, el Señor siempre está hablando. Y a nosotros tener esa comunión con Él nos ayuda a nosotros en gran manera porque también estamos renovando nuestra mente. Porque cuando usted está hablando con el Señor, usted primeramente lo va a exaltar. O sea, ¿cómo ora? ¿Por qué razón hay tantos hijos de Dios que le sacan al orar? Porque no saben orar, por esa razón. No saben orar. Entonces es una carga para ellos orar. Porque piensan que tienen que estar repitiendo versículos y versículos y versículos, cuando es lo más fácil, lo más pasible que hay. O sea, que hay una paz en orar, en tener esa comunión con el Señor. Porque es tan fácil nada más decir, Padre, te amo, te alabo, te exalto, reconozco que tú eres el único Dios verdadero. Amo tu presencia en mí, anhelo escuchar tu voz. Gracias porque yo escucho la voz del buen pastor y no escucho la voz del extraño. Señor, gracias porque tú me hablas a mí constantemente y tú me dices las cosas que han de venir. Gracias te doy, te bendigo, te alabo. Eso es orar.
Eso es tener comunión con el Señor. Bueno, ¿y qué hay cuando quiero entonces que el Señor me conteste algo? Díselo como se lo dijeras a cualquier persona. La única cosa que cuando uno habla con el Señor lo hace con su palabra. Padre, te doy gracias porque tú me haces saber todas las cosas. Señor, recibo revelación, recibo guía. El Espíritu Santo en mí es la guía. Él me guía a toda justicia, a toda verdad. Recibo en este momento indicaciones, revelaciones. Yo oigo lo que hablas, Padre. Yo hablo lo que oigo al Padre hablar en el nombre de Jesús. Y empiezas a orar en otras lenguas. Y créeme que va a llegar el momento que tú vas a escuchar la voz de Dios. Porque así es. Pero tenemos que entonces educar a nuestra mente, a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo a enfocarse al 100% con el Señor. Ok. Entonces quedó claro eso. No se limita nada más a todo el día. Pues entonces todo el día puedo tener relación con el Señor. No, también es necesario que tomemos ese tiempo a solas con Él. Pero no tengo el tiempo. No tiene el tiempo porque no quiere hacer el tiempo. La verdad que eso es. Yo tengo 4 niños, un ministerio que atender, una casa que atender, un esposo que vale como por 4, y eso que no es latoso, y luego, ¿qué más tengo? Negocio que atender, personal. Y yo tengo, porque anhelo hacerlo, yo hago mi tiempo con el Señor. En las mañanas, y se les estoy diciendo cosas bien prácticas. ¿Cuántos de ustedes en las mañanas, en cuanto se levantan, tienen una energía pero así descomunal, porque ya va a empezar el día? ¡Ay, qué suave! Ahora sí, levanten la mano, sean honestos. Pues, ¿verdad que estamos siendo honestos? ¿Por qué? Porque la carne quiere la cama, especialmente cuando ya, como ahora que ya empezó a cambiar el tiempo, ya amanece un poquito más tarde, y ya va a empezar a hacer frío, y pues mejor, es más rico mejor taparte y quedarte a ese gusto. Yo sé, no porque somos los pastores, no quiere decir que nuestra carne no sienta, o nuestra carne no desea hacer otras cosas que son contrarias a la palabra, como quedarte mimis en la mañana en vez de levantarte y declarar las fuerzas del Señor sobre ti. Sabemos lo que es, entendemos lo que es. Pero cuando usted se educa y usted domina su mente y domina su cuerpo, va a ser fácil que en la mañana, y digo en la mañana porque es cuando inmediatamente nos incorporamos y no he pagado el bill. ¿Cómo lo voy a hacer aquí? Ya no hay para comprarle los zapatos al niño, y la comida, y el trabajo, y mi viejo no tiene trabajo, y mi esposa la corrieron, y ahora ¿qué vamos a hacer? Así, porque ese es el trabajo del diablo. La mente es la arena de batalla del diablo. ¿Pero qué crees? Nosotros tenemos que caminar por el Espíritu que está en nosotros. Entonces, en las mañanas, cuando yo me incorporo, tenga o no tenga ganas, lo primero que sale de mi boca es glorificar a mi Señor. Así no haya dormido bien, así me sienta cansada, así mi cuerpo se quiera otra vez acostar y hacer la mimis, yo demando de mi cuerpo y de mi alma. Yo, cuando digo yo, estoy hablando de mi espíritu humano, vivificado por el Espíritu Santo de Dios en mí, domina mi cuerpo. Entonces, ¿qué? Lo hago. Simplemente me he educado. Al principio era así como, y todavía vienen cosas. Y a veces nomás tengo que decir, Nubia, ¿qué dice la palabra? Literalmente, háblese a usted mismo. Nubia, porque es su espíritu hablándole a su alma. Nubia, ¿qué dice la palabra? Que Él aumenta mis fuerzas como las del búfalo. Él aumenta mis fuerzas como las del búfalo. Y se levanta y empieza. Y todo el día es tuya mi meditación. Todo el día es tuya mi alabanza, Señor. Amén. Y yo sé que están así como, ay, eso me pasa a mí. Está hablando de mí. ¿Quién le diría de mí? Es que yo sé lo que es eso. Sabemos lo que es eso. Pero también sabemos que cuando hay una determinación, se puede salir de eso. Amén. Y es un estilo de vida que usted se hace. Y lo más tremendo es que el Señor le respalda a usted. Que aunque no tenga ganas, aunque no le gustan los días nublados, que en lo personal a mí me gustan mucho, usted nomás dice, Señor, gracias por este maravilloso día. Gracias porque estoy con la expectativa de recibir de parte de ti.
Cosas prácticas le estoy diciendo para que usted empiece a ponerlas por obra. Y su mente va a empezar a recibir eso. Y de repente así como que no lo cree, pero lo va a recibir. Y lo va a recibir porque tanto lo está hablando que la fe viene por el oír. Y empieza a actuar en fe. Empieza a actuar en esa fe que se apropia de lo que la palabra dice, de lo que usted está hablando. ¿Amén? Ok. Ahora, hace unos días, como le decía hace un momento, en mi tiempo de meditación, estaba inquiriendo de parte del Señor sobre algunos planes que tenemos, tanto en el ministerio como personales. Y después de terminar mi meditación, mi tiempo de oración, como él quiera decir, mi comunión con el Señor, yo tomo un tiempo para estar quieta. Que nada me perturbe, que no haya un ruido. Entonces, por mi beneficio, yo cierro mis ojos. No es porque, cierra los ojos para que te veas más santa, porque nadie me estaba viendo. Simplemente cierro los ojos por mi beneficio, porque no hay distracción. Está ese pedacito de mugre ahí, lo tengo que quitar. Le tengo noticias. Para cuando usted termine de orar, esa mugre va a estar todavía ahí. Luego lo puede limpiar, pero límpiela. Entonces me quedé quieta, callada, simplemente con la expectativa de escuchar la voz de mi Señor. Y lo que recibí, pasaron, 2, 3 minutos quizás, y luego viene la mente, ¿ves? No te está hablando, ¿ves? No te va a decir nada, no te va a contestar nada. Señor, gracias, porque tu palabra dice, y empiezas a hablar la palabra. Y el Espíritu te recuerda lo que dice la palabra. Y recibí del Señor. Y me dijo, y lo apunté, porque luego la mente tiende a olvidar las cosas del Señor, porque le gustan más las cosas de la carne. Ordena primero lo de afuera, luego ordena lo de adentro. Entonces yo me quedé, e inmediatamente, instantáneamente, simultáneamente, cuando yo escuché eso que salió de mi espíritu, se me vinieron a memoria todos los pendientes que tenía. Tengo que pagar esto, tengo que ir aquí, tengo que ir acá, que no se me olvide ir aquí, E inmediatamente supe lo que el Señor me quiso decir. Que nosotros, por nuestro estilo de vida muchas veces, vivimos un estilo de vida tan desordenado que siempre tenemos pendientes, cosas que hacer, que nos perturban, nos quitan nuestra atención y nuestro enfoque del Señor. Porque está usted orando y lo primero que se viene a la mente es, no fui a donde me dijo mi esposo que fuera, no le hablé a la persona que me dijo mi esposo que le hablara, no fui a comprar los útiles del niño para la escuela, no compré leche, se me olvidó traer pan. ¿Verdad? ¿Digo verdad en Cristo, no miento? ¿Ha pasado? ¿Sí? ¿Verdad? Sean honestos con ustedes mismos, porque esto les va a traer a ustedes libertad si hacen lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, bueno, Señor, pero si yo me enfoco entonces en lo natural, para ordenar lo natural, pues menos entonces me voy a enfocar en lo espiritual. No, me dijo, lo que pasa es que cuando tú tienes cosas que dejas sin hacer una y otra y otra y otra, te van a quitar tu atención de mí. Te van a seguir alejando de que tú escuches mi voz. Cuando tú tengas tu vida en control por fuera, lo que está dentro de ti va a ser más claro para ti. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Escuche esto, porque esto es vida para usted, si usted lo cree, si lo quiere. Luego me acordé de algunas cosas que había escuchado. Y dije, si yo empiezo a tomar control sobre todas mis cosas externas, yo sé que siempre va a haber cosas que hacer, siempre, porque vivimos en un mundo natural y siempre va a haber cosas que hacer. Pero ¿sabía usted que la manera en la cual usted hace una cosa es la manera en la cual hace todas las cosas? Si usted es desordenado en su casa, usted va a ser desordenado en su trabajo, en sus asignamientos y en todo lo que se requiera de usted. Si usted es una persona que deja los biles, se dice, o los recibos,
o los, ¿de qué otra manera le dicen en México? Recibos. Hasta el último día. Eso le atrae inquietud a usted. No hay paz, porque usted sabe que está eso ahí. Pero esperamos hasta el último momento para pagarlo. Jóvenes, en la escuela, si les dan un asignamiento y les dejan un mes, ¿qué hacen muchos jóvenes? Esperan hasta los últimos 2 días para empezar a hacer el asignamiento que de un mes atrás les habían dejado. ¿Por qué? Porque está ese desorden aquí adentro. Porque la manera que usted hace una cosa, hace todas las cosas. Pero si usted tiene sus cajones todos desordenados, su carro va a estar desordenado. Su closet va a estar desordenado. E incluso hasta va a evitar abrir ese closet porque ve el desorden y no le gusta ver el desorden, pero no hace nada para cambiarlo. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso nos quita a nosotros atención hacia el Señor. Nos roba la atención hacia el Señor. Entonces, parece que no recibí nada, pero recibí mucho. Señor, dije, pero si yo no te estaba preguntando eso, yo te estaba preguntando otras cosas, estaba queriendo recibir otras cosas, pero recibí mucho. Inmediatamente empecé a hacer cambios. No es de que, ay, pues soy tan desordenada, pues entonces nunca voy a escuchar la voz de Dios. Al contrario, es decir, sí, Señor, empiezo desde antier a hacer los cambios. Son cosas pequeñas, son pequeñas zorras que afectan toda nuestra vida. ¿Amén? ¿Están recibiendo? Okay. Entonces, si usted está, por eso, ¿ves? No es, la gente por lo general se acerca al Señor en desesperación, porque ya no hayan la puerta, ya no hayan qué hacer. Vienen a una situación, reaccionan de una manera totalmente contraria a la palabra, en desesperación, en temor, en enojo, en ira, en contienda. No vas a poder escuchar la voz del Señor así, porque su mente está perturbada. Y los que le busquen, dice la palabra, deben de hacerlo en espíritu, o los que le adoren, deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Eso incluye buscarle también, porque usted no va a poder adorar al Señor con todo su ser si hay algo que le está robando su atención, si hay ese desorden por fuera. Pero entonces, ¿qué no tenemos que adorar al Señor? Claro que tenemos que adorarlo, pero eso siempre va a estar aquí, perturbando su mente, robándole esa paz que ya el Señor pagó por usted. Cuando somos nosotros mismos los que nos atraemos ese desorden. Y que con tan solo una palabra de Dios, usted ha escuchado cuando hemos dicho, una sola palabra de Dios puede cambiar su vida. Es verdad eso. Una sola instrucción de parte de Dios puede cambiar el curso de su vida. Amén. Vamos ahora a ir, todo eso que tenemos que comprobarlo con la palabra. Nada más acuérdese, con usted hace una cosa, hace todas las cosas. Si usted espera a último momento para hacer aquello que se le pidió hace semanas atrás, hay ese desorden en usted. Hay que checar el por qué y lo que le está robando eso. Ok, vayan conmigo a el primer libro de Reyes. Hace también unas enseñanzas atrás compartí ese versículo, pero no entramos en detalle a él. Y quiero comprobarles, aquí les voy a comprobar lo que recibí de parte del Señor que les dije hace un momento. Primero de Reyes, en el capítulo 19. Y voy a estar pasando levemente sobre los primeros versículos, solamente un resumen, y luego vamos a entrar a lo que el Señor quiere para nosotros de aquí. En el versículo 1 dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Si ustedes van al capítulo anterior, ahí se ve cómo Elías mató a todos los falsos profetas a espada, y luego vino este Acab y le dio la noticia a Jezabel, vino de chismoso pues.
y le dijo lo que Elías había hecho. Entonces Jezabel se enfureció, se molestó, se enojó porque Elías había matado a todas estas personas, todos estos profetas. Pero eso no es mi punto ahorita. Luego en el 2 dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, queriéndole decir, pase lo que pase, tú para estas horas mañana vas a estar muerto, así como mataste a los otros. O sea, le estaba mandando una advertencia de que lo iba a matar, ¿verdad? Como les dije, lo pueden leer eso en el capítulo anterior. Luego váyanse hasta el versículo 7, luego en casa si quieren léalo, pero ahorita capten lo que el Espíritu de Dios quiere decirles. No sigan leyendo todos los versículos, pongan atención. Eso es otra cosa, tenemos que aprender a dominar nuestra mente, que no empiece a vagar y pues están diciendo nomás historias, voy a leer la Biblia. No, aquí se está hablando la palabra que usted necesita. ¿Amén? Entonces si se le dice, lea este versículo, léalo. Y si se le dice, saltee este versículo, saltéelo, no se quede ahí. Aprenda a ser una persona de orden, porque eso le puede salvar la vida a usted. ¿Amén? Ok, entonces vamos al versículo 7, dice, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez, porque ya en los versículos anteriores se le apareció el ángel a Elías y estuvo hablando con él, conversando. Entonces dice aquí, volviendo el ángel del Señor la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te espera. Luego le dio una torta así bien rica, Elías comió y se sació. Bueno, luego en el 10 le dice, él respondió, he sentido, bueno, vamos a leer en el 9, sí, en el 9 dice, y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Es una pregunta. Entonces en el 10 Elías le responde y le dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Si se fijan en la primera parte del versículo dice, he sentido un vivo celo, he sentido un fervor, he sentido una necesidad por el Señor de los ejércitos. Luego, en el 11 le dice, él le dijo, o sea, el Señor le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. En el 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Ahora mire, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Ahora, mire lo que dice el 13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Si usted se fija, desde el 11, Elías empezó a ver el terremoto, luego el fuego, luego el viento, y él buscaba al Señor en todo esto que estaba pasando. Y luego dice ahí, pero él no estaba en ninguna de estas cosas, no estaba en el terremoto, ni en el viento, ni en el fuego. Pero luego, en el 12 dice, y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Luego dice, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Elías inmediatamente pudo reconocer la voz del Señor. Él lo buscaba dentro del caos, pero no estaba ahí. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Queremos, por desesperación, buscar y escuchar la voz de Dios dentro del caos que puede estar pasando en nuestras vidas. Pero Dios es un Dios de orden. Él está hablando dentro del caos, pero usted es el que tiene que estar quieto y saber reconocer ese silbo apacible
y delicado. Así es la voz del Señor en usted. No va a venir a gritarle aquí. No se va a parar enfrente de usted. Puede hacerlo porque Él es el Dios Todopoderoso. Como yo le compartía, en 2 ocasiones yo he escuchado la voz del Señor audible. Pero en años, que son 10, 12, 13 años que tengo como creyente, 2 ocasiones he escuchado. Ahora, yo sé también de gente que tienen décadas como creyentes y nunca han escuchado la voz del Señor audible. ¿Es malo eso? ¿No son espirituales? No, eso simplemente lo controla el Señor. Pero si nos habla de esa manera, esa voz interior, ese saber aquí dentro de usted, el saber reconocer la voz de Dios dentro de usted. Luego, ahí en el Salmos 46, versículo 10, miren lo que dice. Salmos 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Pero miren la primera parte. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos, en paz, tranquilos, no en desesperación, no en desánimo, no en que ya no sabe qué hacer. Dice, estad quietos. Estad quietos y reconozca que Él es Dios. Eso es lo que quiere decir ese versículo. ¿Amén? Yo pensé que era gritándole al Señor, que era como lo iba a escuchar. Usted no necesita gritarle al Señor. Eso lo hace uno porque la carne no sabe cómo reaccionar. Pero Dios es un Dios de fe. Dios es un Dios de palabras. Y no es un Dios de palabras de duda, es un Dios de palabras llenas de fe. Es un Dios de palabras que lo reconocen a Él como el único Dios, como su única fuente en todas las áreas. Les daba el ejemplo de cuando yo supe que ese era mi carro. ¿Se acuerdan del testimonio que les di acerca de mi carro? Inmediatamente cuando yo vi ese carro, yo supe, es un saber dentro de ustedes, una paz incomparable. Es decir, ese es mi carro, ese es mi trabajo, ese es mi esposo, ese es mi esposa. Es un saber, eso es lo que tengo que hacer. Gracias, Señor. Gracias por tu voz en mí. Gracias por tu espíritu en mí. ¿Y qué tal si es una decisión delicada? ¿Qué tal si estar quietos y saber que yo soy Dios? Y usted va a saber qué hacer. Usted va a saber qué hacer. Pero lo que sí le puedo decir es que reaccionando en desesperación no es la forma en la cual el Señor trabaja. Él siempre nos está hablando, pero somos nosotros los que opacamos su voz porque nuestra mente está tan ocupada en otras cosas, porque estamos orando y siempre estamos recordando todo lo que no hemos hecho, todo lo que está en pendiente. Amén. Y Él quiere, Él anhela que nosotros tengamos esa relación con Él. Él anhela que nosotros sepamos escucharle de tal manera que nuestra vida siempre corra en el camino que Él ha establecido. Amén. Él lo anhela. Es una persona que es guiada por el Espíritu Santo. No se va a enfriar, no va a dejar de sembrar, no va a dejar de asistir a la iglesia, no va a dejar de orar. Si verdaderamente usted dice ser guiado, ser guiada por el Espíritu de Dios, todo esto que le acabo de mencionar no se va a desanimar, no va a suceder en usted. Así vengan situaciones difíciles, usted va a estar
firme y quieto, sabiendo que Él es el Señor. Porque usted verdaderamente es guiado por el Espíritu Santo. Porque usted recuerda lo que Él dice en su palabra. Y su mente no está ocupada en lo que van a decir de usted o lo que le hicieron o no le hicieron. Esa es una persona firme en el Señor, que verdaderamente es guiado por el Señor. ¿Verdad que es fácil? Es cuestión de anhelarlo, de desearlo esto. Pero si su mente está tan ocupada y la gente, ¿ves? Como se puede vivir sin escuchar la voz de Dios, para muchos hijos de Dios no es prioridad escuchar la voz de Dios, porque ven que pueden seguir viviendo y se pueden seguir metiendo en problema tras problema tras problema, pero no van a anhelar escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque siguen viviendo, pero nada más están viviendo, nada más están existiendo, no están viviendo una vida plena, como el Señor la estableció que la vivamos. Entonces, ¿verdaderamente estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios? Ahora en este tiempo, el ministerio del Espíritu Santo es cuando es más importante. Porque si usted se fija, lo que más se escucha allá afuera es todo lo malo que está pasando. Miren lo que dice ahí en la 2 Corintios. Recuerde, el Espíritu Santo le va a guiar a toda la verdad. A toda la verdad. El Espíritu Santo. 2 Corintios en el capítulo 3. Vamos a leer en el versículo 7. ¿Lo tienen ya? Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, o sea, lo que se le entregó a Moisés, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ahora, aquí está haciendo una comparación. Si lo que se le entregó a Moisés fue grande, se recibió con esa gloria, tanto que el pueblo de Israel no pudo ver a Moisés. ¿Se acuerdan ustedes? No lo pudieron ver porque la gloria de Dios estaba cubierto con la gloria de Dios. Pero esa gloria iba a desaparecer, se fue desvaneciendo, ¿verdad? Entonces, si en ese tiempo se recibió con gloria, ¿cuánto más dice ahora? Será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, o sea, el ministerio del Espíritu Santo en nosotros. Pero mire cómo dice la versión amplificada en este versículo. ¿Por qué no debería este ministerio espiritual, cuya tarea es causar que el hombre obtenga y sea gobernado por el Espíritu Santo, ser atendido con mucha mayor y espléndida gloria? Lo que quiero que se enfoquen es lo que dice: este ministerio espiritual, cuya tarea es causar que el hombre obtenga y sea gobernado por el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios anhela, o ese fue el plan de Dios al enviar al Espíritu Santo, que nosotros, el género humano, fuese gobernado por Él mismo, por el Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Se fija cómo hemos menospreciado y no le hemos dado el lugar que se merece el Espíritu Santo? Lo hemos hecho. El cuerpo de Cristo se ha enfocado en tantas otras cosas y no nos hemos enfocado en lo que el Espíritu Santo de Dios tiene para con nosotros, o su validez, o su ministerio en nuestras vidas. No lo hemos aprovechado al máximo, porque es más fácil vivir el día con día, una rutina sin el Señor, pero qué tremendo es tener una rutina con el Señor. Una rutina donde el Señor es el centro de ello. No por religión, sino porque eres libre para adorar a tu Padre. Y si tú eres libre para adorarlo, lo vas a hacer en todo tiempo y en todo lugar. ¿Amén?
Hay gente que le da vergüenza estar enfrente de gente que inconversa porque, ay, ¿qué van a decir de mí? A ellos debería darles vergüenza no ser hijos de Dios. Que nosotros tenemos la vida en el Señor. Yo recuerdo, cuando yo entré a la secundaria, ya les comenté, yo era una niña muy callada, muy tímida. Entonces yo tenía muy, muy pocas amigas. Cuando entré a la secundaria, la amiga que yo había tenido, que habíamos sido muy cercanas en la primaria, ella se fue a otra escuela debido a que el área donde ella vivía no abarcaba el área a la cual yo iba a asistir en la ciudad de Mesa. Entonces ella se fue a otra secundaria y yo me fui a otra. Cuando entré a la secundaria conocí a otra muchacha que inmediatamente, pues yo todavía no nacía de nuevo, inmediatamente cuando yo la vi, algo yo sentí dentro de mí como que habíamos hecho un clic. Usted sabe, ¿verdad? Como que embonamos así. De repente sí, ella también era algo callada, entonces pues ahí como a señas hablábamos. Y empezamos a hacer una amistad que era una buena amistad, una bonita amistad. Pero luego al pasar del poco tiempo que nos íbamos conociendo, yo me di cuenta porque ella me compartió que era cristiana, que su papá era el copastor de la iglesia donde asistían y que ella pues desde nacida había, pues, como dicen, nacido en las bancas de la iglesia. Entonces ella me decía, voy a una iglesia y no creemos en esto, y no creemos, o sea, me decía, no creemos en los santos, y ya, pues yo no era creyente en ese tiempo. Pero yo no entendía nada, nadie me había explicado a mí lo que era ser hijo de Dios, lo que significaba, el beneficio que tenía el ser un hijo de Dios, que wow, son muchos. Entonces, así pasó, siguió el tiempo, y como en 2 ocasiones me invitó a su iglesia. Yo fui una ocasión, y vi algo diferente. Obviamente, tú sabes, vas a una iglesia de la tradición y de repente pues la mujer no puede usar pantalón y así ciertas cositas. Entonces yo tenía muchas preguntas, pero curiosamente ella nunca en los años que tuvimos de amistad, jamás una persona que nació en las bancas de la iglesia, que su padre era el copastor de la iglesia, jamás me habló del nuevo nacimiento. Nunca me dijo lo que era nacer de nuevo. Nunca me explicó lo que era hacer al Señor Jesucristo mi Señor. Nunca. Y fuimos amigas durante los años de la secundaria y de la preparatoria. Entonces, a mí se me hacía extraño porque nunca me hablaba de Él. Yo sabía, ¿ves? Porque así de las veces que se me ocurría que saliéramos a pasar un buen tiempo. En 2 ocasiones, me acuerdo, no, la primera ocasión que le dije, vamos al cine a ver una película. Ay, pues voy a ver si me dejan porque tenemos servicio. Ok, pues está bien. Hey, no dejes de hacer cosas cosas externas, no hagas cosas externas y dejes de venir a la iglesia. Pero yo no entendía el por qué ella me decía eso. Es que no nos dejan ir al cine. ¿Pero por qué? Pues es que no sé, no nos lo permiten. ¿Pero por qué? Why? Y nunca me dijo una razón congruente. Nunca, yo no entendía el por qué. Con el pasar de los años, seguimos. Luego, a través de ella fue como yo conocí a mi esposo, porque él pertenecía al mismo grupo de jóvenes. Y curiosamente, todos los lunes que nos subíamos ya en la preparatoria, que nos subíamos al camión de la escuela, porque nos íbamos en el camión, todos los lunes me contaba lo que el grupo de jóvenes había hecho el domingo después de la iglesia. Pero nunca me decía, fíjate que aprendimos esto, fíjate que nos enseñaron esto, fíjate que la palabra dice esto. Nunca. ¿Saben lo que es nunca? Nunca. Una persona que nació en la iglesia. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque no estaba en su corazón verdaderamente, porque creció en una atadura, pero eso es otro tema. Entonces nunca lo hizo, pero mi enfoque es, ¿hacen ustedes lo mismo o verdaderamente ustedes se sienten con ese celo como el que tuvo Elías de proclamar que el Señor es su Señor? ¿O les da vergüenza? No nos debe dar vergüenza, porque cuando entonces necesitamos del Señor, si acudimos a Él, pues en público no nos debe de dar vergüenza reconocer quién es Él. ¿Amén? No nos debe de dar vergüenza, al contrario, a la gente le debe de dar vergüenza no pertenecer al Señor. Pero nosotros entonces, nuestro testimonio
debe causar que esa gente venga al Señor. ¿Usted cree que yo quería ir a esa iglesia donde iba mi amiga? Pues no, porque yo lo que escuchaba era puras ataduras. Pero nunca había una explicación. No, yo no quería ir. Yo vine al Señor porque mi esposo me empezó a hablar de la palabra. Porque él ya traía ese celo en él del Señor. Me empezó a hablar de la palabra. Fue en un junio y yo lo conocí a él. Déjeme ver si me acuerdo del año porque son muchos. En el 2000. En junio del 2000 lo conocí yo a él. En septiembre de ese mismo año empezamos a salir ya como novios. En diciembre de ese mismo año, yo, por convicción propia, no sé por qué tardó tanto tiempo, pero por convicción propia, porque ya estaba germinando lo que en ese tiempo mi novio había sembrado en mí, yo por convicción propia nací de nuevo sola en mi casa. En diciembre del 2000, sola en mi casa, en mi recámara, en mi aposento, yo nací de nuevo por convicción propia. Y luego empezó a venir ya ese celo por el Señor también. ¿Amén? Pero años y años. Tal vez yo hubiese podido haber nacido muchos años atrás, todos los años que yo conocí a mi amiga. Pero no había esa convicción en ella. Por eso ella no lo compartía. Si usted no tiene una convicción de lo que usted es en el Señor Jesucristo, no lo va a poder compartir. Debe de haber una fuerte convicción. Pero ¿cómo va a haber una fuerte convicción? ¿Cómo se va a desarrollar esa convicción en usted? A través de la relación que usted tenga con el Señor Jesucristo. A través del conocimiento que usted tenga. A través del tiempo, porque sí debe de haber un tiempo que usted le tiene que meter a la palabra. Antes, ¿ves? Yo quería que el Señor me cambiara. Yo quería orar, yo quería declarar la palabra, pero quería que el Señor viniera y me abriera la boca. Y que Él pusiera las palabras en mí. Quería que el Señor viniera y me levantara de la cama. No, para eso nos dio un libre albedrío y para eso nos dio un espíritu. ¿De qué? De dominio. De dominio propio. No le dio un espíritu de timidez ni de cobardía. Le dio un espíritu de poder y de dominio propio. Dominio propio. O sea, yo tengo que dominar mi cuerpo. Yo pensé que el Señor tenía que venir a abrirme la boca para empezar a declarar la palabra. No, eso lo tenemos que hacer nosotros. Pero como le dije, una vez que usted establece esa relación tan sólida con el Señor, cuando usted empiece a hacerlo, va a empezar ese celo. Y es la constancia lo que va a empezar a causar que usted empiece a ver diferencia en su vida. La constancia. ¿Qué pasa con muchas personas que empiezan a hacer ejercicio porque quieren bajar de peso? Empiezan a ver que ya bajaron un poquito de peso y paran, porque ya vieron cierto resultado. Eso es tener una mentalidad de conformismo. Usted experimenta escuchar la voz de Dios una vez y ya para de hacerlo. Ya sé lo que es escuchar la voz de Dios. No, eso debe de ser un estilo de vida. Debe de ser un estilo de vida que el Señor constantemente le esté hablando a usted, o que usted más bien, me corrijo, que usted escuche constantemente la voz del Señor en usted. Y se va a evitar muchos, pero muchos problemas. ¿Es automático? No, hay 3 pasos. 3 pasos que hacer. Entender que Dios siempre nos está hablando. Tener ese deseo ferviente, ese anhelo de querer escuchar la voz de Dios y estar quietos y saber que Él es Dios. Amén. Es la única manera que vamos a lograr ver cambios en nuestra vida, es esa consistencia. Y por una razón u otra nunca entró directamente, pero es que yo creo que son cosas que tenemos que escuchar, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no les sirvió? ¿Verdad que sí nos sirve? Tiene que servirnos, porque son cosas prácticas que si las ponemos por obra, nos hacen la vida de creyente tan fácil y no se vuelve una religión. Se vuelve más libertad incluso. Entramos en esa libertad que ya se nos fue dado. Así que tome tiempo en sus aposentos. Haga el orar una prioridad para con usted. Hágalo.
Jóvenes, háganlo desde ahorita. Yo hubiese deseado, ahora que conozco lo que es tener una relación con el Señor Jesucristo, hubiera deseado haberlo hecho desde que nací de nuevo, el haber entendido esto. Y no estoy diciendo que ahora en este tiempo, no, pero es un proceso. Pero entre más temprano usted empiece, es mejor. ¿Quiere decir que como yo ya tengo años en el Señor, ya no hay tiempo para mí? Claro que hay tiempo. El Señor puede restaurar al doble todos los años que se han perdido, pero no deje pasar más tiempo. ¿Amén? Así que jóvenes, tomen ahorita control y autoridad sobre su vida espiritual. Háganlo. Yo nací de nuevo a los 17 años. Muchos de ustedes tienen esa edad, e incluso menos, pueden tomar provecho de esta palabra que se les está dando a ustedes. Y los que ya tienen, que ya un poquito más maduritos, lo pueden hacer también. Esto no es para, Dios no hace excepción de edades, hace excepción de fe. Y no es que lo quiera hacer, es simplemente que nuestra fe es la que trae a manifestación lo que Dios ya proveyó para con nosotros. Amén. Hermanos, si tienen preguntas en esta enseñanza, en esta serie, por favor, háganmela saber, porque tal vez si usted tiene una pregunta, tal vez otras personas la puedan tener y de esa manera nos ayudamos todos y aprendemos todos. Hoy termino este aspecto de esta función del Señor que nos habla constantemente. Próximamente voy a empezar el otro aspecto. Hay muchas cosas en las cuales el Espíritu Santo nos ayuda, o hay muchas otras funciones que el Espíritu Santo tiene ahora en el pacto de la gracia. ¿No le dan gracias a Dios que hay libertad para adorarle y exaltarle? Amén. Gloria a Dios. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú no has recibido a Jesucristo, si tú no has nacido de nuevo, entonces tú necesitas hacerlo. No te estoy hablando de una religión o de cambiar de religión, te estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Quiero que digas: Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo levantaste de los muertos. Yo creo que Él vive hoy, que Él reina. Jesús, te entrego mi vida a ti. Te doy mi vida a ti, te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, te puedo llamar Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo o como tu hija. Si usted hizo esta oración, creemos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento. Y dice su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si quieres aprender más, visita nuestra página de internet en www.ministeriosPalabraDeFeCCC.org, donde puedes encontrar información de nuestro ministerio, nuestra TV y radio en línea y diversas enseñanzas en audio y video. O si viven en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua o sus alrededores, visita nuestra iglesia por satélite. Para más información, comunícate a los teléfonos 636-105-6292 con Alma Valles o a nuestra oficina en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua al 636-661-4122. O bien, visita nuestro santuario en Douglas, Arizona, ubicado en el 500 de la calle Primera y la avenida G esquina, los días martes y jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Puedes pedir nuestras series de estudio en CD o DVD a los teléfonos 520-364-3698 y al 480-458-8618 en Douglas, Arizona, o en Agua Prieta, Sonora al 633-120-3320 o bien al 662-321-61 en Hermosillo, Sonora. Si te gustaría ser parte de este ministerio como un socio en la fe, escríbenos a nuestros correos electrónicos para más información. PalabraDeFeCCC@yahoo.com o mpfmexico@hotmail.com.
Necesitamos de tu continuo apoyo financiero para que las transmisiones de este programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en tu área. Le damos las gracias a todas las personas que están sembrando en este ministerio. Nuestro alcance es posible gracias a tus aportaciones. Puedes escribirnos a Ministerios Palabra de Fe, 5379 Norte Rocky Road, en Douglas, Arizona, 85607, a donde puede mandar la cantidad que disponga en su corazón. Todas sus aportaciones son deducibles de impuestos. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.